Shalom, Shabbat Shalom, muy buen día, muy buen inicio de día, en este día apartado, este día que, como nos dice la Escritura, fue creado a causa del hombre. Fue creado no porque Yahú tenga mucha necesidad de que nosotros la adoremos, de que nosotros estemos reunidos, sino para que nosotros, nuestra alma se vuelva a nutrir, que nuestra alma, nuestro espíritu pueda volver a recibir el alimento que quizá muchos de nosotros no recibimos a lo largo de esta semana. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos la molestia? No digo de leer, sino como nos decían ayer, de escudriñar, de estudiar, de realmente investigar, de comprobar que lo que nos están diciendo es la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos ese tiempo y aplicamos esa ciencia nueva que aprendíamos ayer de utilizar todas las ciencias para poder comprobar que lo que nos están diciendo es realmente la verdad? Pocos de nosotros lo hacemos, quizá ninguno, quizá solamente alguno por ahí se toma esa molestia y no esté diciendo amén, 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 amén a todo lo que nos dicen. Quiero comenzar el día de hoy contándoles o leyéndoles más bien una breve historia. Es una historia que recibí por ahí y que quizá algunos de ustedes también recibieron. Quiero leerles esta historia. Dice, Renato casi no vio a la señora que estaba en el coche parado, al costado de la carretera. Llovía muy fuerte y era de noche, pero se dio cuenta que ella necesitaba de ayuda. Así que detuvo su coche y se acercó. El coche de la señora olía a tinta, de tan nuevo que era. La señora pensó que podía ser un asaltante. Él no le inspiraba confianza. Parecía pobre y hambriento. Renato percibió que ella tenía mucho miedo y le dijo, «Estoy aquí para ayudarla, señora. No se preocupe. ¿Por qué no espera en el coche que está más calientito? A propósito, mi nombre es Renato». Bueno, lo que pasaba es que ella tenía una llanta ponchada y para colmo era una señora de edad avanzada. Algo bastante incómodo. Renato se agachó, colocó el gato mecánico y levantó el coche. Luego ya estaba cambiando la llanta, pero quedó un poco sucio y con una herida en una de sus manos. Cuando apretaba las tuercas de la rueda, ella abrió la ventana y comenzó a conversar con él. Le contó que no era el lugar, solo que estaba de paso por ahí y que no sabía cómo agradecer por la preciosa ayuda. Renato apenas sonrió mientras se levantaba. Ella le preguntó cuánto le debía. Ya había imaginado todas las cosas terribles que podían haber pasado si Renato no hubiese parado a socorrerla. Renato no pensaba en el dinero, le gustaba ayudar a las personas. Este era su modo de vivir, respondió. Si realmente quisiera pagarme, la próxima vez que encuentre a alguien que precise de ayuda, dele a esa persona la ayuda que necesite y acuérdese de mí. Algunos kilómetros después, la señora se detuvo en un pequeño restaurante. La camarera vino hasta ella y le trajo una toalla limpia para que se secara su cabello mojado y le dirigió una dulce sonrisa. La señora notó que la camarera estaba casi de 8 meses de embarazo, pero por ello no dejó que la tensión y los dolores le cambiaran la actitud. La señora quedó curiosa en saber cómo alguien teniendo tan poco podía tratar tan bien a un extraño. Entonces se acordó de Renato. Después que terminó su comida y mientras la camarera buscaba cambio, la señora se retiró. Cuando la camarera volvió, quiso saber a dónde la señora pudo haber ido, cuando notó algo escrito en una servilleta, sobre la cual tenía 4 billetes de 1,000 euros. Le cayeron las lágrimas de sus ojos cuando leyó lo que la señora escribió. Decía, tú no me debes nada, yo tengo bastante.
alguien me ayudó hoy y de la misma forma te estoy ayudando. Si tú realmente quisieras reembolsarme este dinero, no dejes que este círculo de amor se cierre contigo. Ayuda a alguien. Aquella noche, cuando fue a casa, cansada, se acostó en la cama. Su marido ya estaba durmiendo y ella quedó pensando en el dinero y en lo que la señora dejó escrito. ¿Cómo pudo esa señora saber cuánto ella y el marido precisaban de aquel dinero? Con el bebé que estaba por nacer el próximo mes, todo estaba tan difícil. Quedó ella pensando en la bendición que recibió y dibujó en su rostro una gran sonrisa. Agradeció a Dios y se volvió a su preocupado marido que dormía a su lado y le dio un beso suave y susurró: todo estará bien, Renato. No te contagies de la falta de amabilidad que nos rodea. No dejes de hacer el bien, ayuda a aquel que lo necesite. Tu vida es así, un espejo. Todo lo que das vuelve a ti. Sé tú también un espejo de amor para los demás. Es una breve historia, una historia que cuando la leí pensaba y cómo a veces estamos nosotros tan ocupados de nosotros mismos que no volteamos ni siquiera a nuestro alrededor. Fíjense, cuando analizaba la historia, este hombre simplemente iba pasando por la carretera y vio en alguien la necesidad. Él estaba en un punto alto. ¿Por qué? No porque tuviera mucha economía, no porque tuviera mucho dinero, simplemente porque él no necesitaba ayuda de nadie. Él estaba tan tranquilo en su comodidad, en su coche, que pudo haber seguido su camino. Sin embargo, aun y que él estaba en un punto alto, al no necesitar de nadie más, él está bajando. Él está bajando y está ayudando a quien lo necesita. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un punto alto y no nos detenemos a ver lo que está a nuestro alrededor? Sin darnos cuenta que ese punto alto es quizá una ruleta, es quizá una rueda de la fortuna, le llamamos aquí, que hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Hoy necesitamos de alguien más porque estamos quizá abajo, pero mañana nosotros podemos tener la oportunidad de ayudar a alguien más. Esta mujer, por lo visto, era una mujer que tenía mucho dinero. 4,000 euros. ¿Usted se imagina tener 4,000 euros en su mano y regalárselos a alguien? Supongo que esta mujer tenía mucho dinero, pero esos 4,000 euros a la mitad de la carretera no le servían de nada si no había alguien que parara a ayudarla. Detengámonos y tomémonos el tiempo para ayudar a aquellos que nos rodean. Y aún a los que no son nuestros próximos tan próximos, cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, siempre hagámoslo. Porque la vida es un espejo y no sabemos cuándo esa ayuda la vamos a necesitar nosotros. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿En qué mes estamos? ¿Recuerda usted en qué mes aún estamos? Aún estamos en el cuarto mes del año. Rapidito se pasaron los meses, rapidito estamos ya en el cuarto mes y a punto de concluirlo. El mensaje para este cuarto mes fue: abre las puertas a la creación, ellas te sanarán y Yahú te llevará a la heredad de tus padres. Yo a unas horas a escasas, son las 10:39, a las 9, 10, 11 horas, poco menos de 11 horas o alrededor de 11 horas nos quedan de este cuarto mes. ¿Cuántos de ustedes le abrieron las puertas a la creación? ¿Cuántos de ustedes Yahú los llevó a la heredad de nuestros padres? ¿O todo el mes le tuvimos las puertas por ahí cerradas y no fuimos capaces de abrirlas? No fuimos capaces, fíjese cómo Renato abrió las puertas. Abrió una pequeña puertecita. Renato tenía la fuerza. Esa mujer era una mujer, dice la historia, de edad avanzada.
Esa mujer quizá no tenía la fuerza de cambiar una llanta. A veces las que todavía no tenemos una edad tan avanzada, no sabemos cambiar una llanta. Renato tenía en él la fuerza para cambiarle a esa mujer una llanta. Y abrió una pequeña puerta. Y yo creo que él no pensaba en qué iba a resultar eso. Él no sabía que se iba a parar en el restaurante donde estaba su esposa y que iba a bendecir a su esposa de esa forma. No sabemos cuándo algo que nosotros hacemos o cómo nosotros podemos llegar a cambiarle la vida a otra persona y esa persona provocar un efecto dominó que viene y nos repercute nuevamente a nosotros. Hay muchas historias como esa en las que una persona que ayuda después vuelve a recibir ayuda de la persona a quien en un momento de su vida ayudó. La parachá en la cual estamos esta semana, ¿qué parachá es? La parachá número 17, Yitro. Y la encontramos en Shemot, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23, y en las versiones latinas termina en el verso número 26, por eso está ese 26 entre paréntesis. Si usted tiene una Biblia Reina Valera o una versión latina, que no sea la versión hebrea, usted va a encontrar el final de esta parachá en el verso número 26. Algunas veces los versos que nosotros utilizamos no concuerdan específicamente con el orden que tiene una Reina Valera, pero búsquelos. Abarca hasta el verso número 26 en las versiones latinas. Yitro, un hombre que tenía sabiduría. Sí, era un hombre muy, muy sabio. Era un hombre que en un momento de su vida fue consejero de Faraón. Fue uno de los consejeros de Faraón en el tiempo en el que Moshe iba a nacer. Un hombre que conoció a Moshe. Era su suegro. 40 años estuvo Moshe ahí al lado de Yitro. Entonces se conocían bien. Era alguien con quien tenía confianza. Era su suegro. Era alguien que cuando Moshe sale le dice a sus hijas que por qué lo tienen ahí afuera, por qué lo dejaron ahí, que venga a su casa. Sin embargo, es alguien que va y da un consejo que viene de él. ¿Cuál es el problema cuando nosotros escuchamos consejos o escuchamos opiniones y nosotros no corremos a consultar con Yahú? No corremos a escudriñar. Usted no crea todo lo que yo le digo. Usted no crea todo lo que el rabino le dice. Usted no crea todo lo que la hermana Susi le dice. Usted vaya y compruebe si lo que están diciendo es la verdad. Nosotros somos falibles. Yahú es infalible. Pero no haga lo que muchas veces hacemos, porque a mí me enseñaron así, entonces esto es lo correcto. No diga porque así aprendí, porque así decía mi mamá, mi papá. Vaya e investigue, vaya y escudriñe y compruebe si eso es realmente lo que Yahú fue la primer orden que dio. Porque por ahí podemos decir, sí, pero Yahú permitió comer animales. Pero Yahú, los Kohanim, los sacerdotes tenían que comerse el animal y fue una instrucción que Yahú dejó. Sí, fue una instrucción que Yahú dejó, pero no fue la primera orden que dio. Me gustaba mucho cómo ponía una persona un ejemplo cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que no queremos que utilicen el celular. Aquellos que son padres, les puedo preguntar, ¿a qué edad su hijo comenzó o a qué edad usted comenzó a entretener a su hijo con un celular? La mayoría de los niños hoy en día, y es sorprendente que niños de menos de un año, esta es su niñera, y agarran los papás para que el niño no esté molestando y les ponen el celular, sin darse cuenta el daño que les están haciendo. Pero después, cuando crecen, no quieren que agarren el celular. Y viene el niño y se pone necio. Otra va y pide el celular y con tal de no estar molestando, los padres terminan accediendo a ese capricho del niño. Exactamente eso fue lo que pasó con nosotros
cuando salimos de Misraim. Exactamente eso fue lo que pasó con nosotros. Hasta antes de Yitro, si usted recuerda la paracha pasada, hasta antes de Yitro el pueblo sale y está murmurando y está molesto, está quejándose, se queja por una falta de comida que no existe, se queja por falta de agua, se queja por todo lo que Yahú no le concede a su antojo. Entonces Yahú termina concediéndonos, por ejemplo, comida que no conocíamos como el man. Y nos lo concede y nos dice, ok, aquí está el man. ¿Por qué? Porque no querías escucharme. Y entonces aprendemos a eso, y cuando vienen yitros y nos hablan, entonces nosotros aprendemos a escucharlos sin escudriñar lo que nos están diciendo. Y nos venimos acarreando una serie de consecuencias. Como que Yahú, en lugar de hablar con todos, empieza a hablar solamente con Moshe. No es agradable que un papá se dirija solamente con un hijo. Empezamos a sentir nosotros, nos empezamos a sentir menos. Empezamos a sentir que el padre tiene preferencias, cuando no es así. Nuestro padre quería tener un contacto con todos nosotros. Sin embargo, ¿qué hicimos? Ve tú, Moshe. Nosotros haremos lo que Yahú diga. Hicieron lo que Yahú decía. ¿Verdad que no? Se siguieron quejando por 40 años de recorrido en el desierto. Así somos nosotros. Nosotros, este es un espejo de lo que nosotros somos hoy en día. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver más allá y de aprender. Dicen que es sabio el que aprende de sus errores, pero es aún más sabio el que aprende de los errores de los demás. Y hoy nosotros vamos a continuar leyendo esta porción de la escritura que Yahú nos dejó para ver qué es el error que ellos cometieron o qué nos ha dejado Yahú escondido detrás de estos versos para que nosotros aprendamos hoy. Acompáñenme a leer Shemot capítulo 19 del verso 21 en adelante. Dice: y Yahú dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término por ver a Yahú, porque caerá multitud de ellos. Y también los Kohanim que se acercarán a Yahú se aparten para que Yahú no haga con ellos estrago. Y Moshe dijo a Yahú: el pueblo no podrá subir al monte de Sinai, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y apártalo. Y Yahú le dijo Yahú: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los Kohanim y el pueblo no traspasan el límite para subir a Yahú, para que no haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió al pueblo y habló con ellos. Vamos a leer hasta aquí. Hay varias cosas interesantes en estos versos. Una de ellas es que ya se habla de Kohanim cuando ni siquiera habían sido designados los Kohanim. Hasta después es que Yahú aparta a los Kohanim después de la matanza, después del becerro. Otra cosa interesante es, está hablando con Moshe. Y aunque los versos anteriores, aunque al principio de este capítulo le dice que Israel va a ser su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, no habla directamente con ellos. Moshe utiliza un intermediario que es Moshe. Y Moshe es ese que va y lleva los mensajes del pueblo a Yahú y de Yahú al pueblo. ¿Por qué es Moshe quien los lleva? Más adelante vamos a ver una cualidad muy, muy importante e interesante que tenía Moshe. Vamos ahora a desmenuzar y a ver exactamente qué es lo que Yahú nos quiere hablar. Y dijo Yahú a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término por ver a Yahú, porque caerá multitud de ellos. Y también los Kohanim que se acercarán a Yahú se aparten, para que Yahú no haga en ellos estrago. Y Moshe dijo a Yahú: el pueblo no podrá subir
al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y apártalo. Cuando yo leía este verso, señala límites al monte. ¿Usted sabe qué es un límite? Seguramente usted sabe qué es un límite, nada más vamos a recordarlo. Un límite es una división, ya sea física o simbólica, que marca una separación. Cuando hablamos de límites, estamos hablando de una separación, sobre todo es una separación. Puede ser un límite físico, puede ser un límite como una frontera. La fotografía que ve usted ahí es de la frontera entre México y Estados Unidos, una frontera muy mencionada, una frontera con muchas características especiales. Nos ponen por ahí muros muy altos, una frontera que muchos quisieran traspasar, un límite que muchos quisieran traspasar, pero no siempre podemos traspasar esos límites. Si nosotros traspasamos ese límite, infringimos leyes. Yahú dijo que no podía el pueblo traspasar ese límite, que ni aun los Coanim podían traspasar ese límite. Y le dice, sube tú y Aarón solamente. Hay límites también que solamente son simbólicos. Por ahí hay un dicho que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. O tu... ¡Ay, se me fue! No es tu derecho. Termina donde comienza el mío. O sea, tú puedes invadir hasta donde esté tu límite. Después es mi límite. Yo no puedo invadir el tuyo ni tú puedes invadir el mío. Ese es un límite. Y un monte, fíjese que es bien interesante, la palabra monte, la palabra que se usa para decir monte en hebreo es la palabra har. Y significa, es una forma abreviada de Harar. Es un monte o cordillera de colina. Ese que tiene usted ahí es precisamente el monte Sinaí. Y la palabra Harar dice que es la forma abreviada, ¿verdad? O sea, es como cuando nosotros hablamos de Yahú, Yod, Hei, Bab, Hei, pero en ocasiones nos encontramos la palabra Ya, solamente la Yod y la Hei. Es una forma abreviada. Cuando hablamos de Elohim, y por ahí hay muchos versos que hemos leído que nos hablan de Él solamente, Aleph, Lamed. Y es Elohim también, pero es una forma abreviada. Y cuando me fui a ver, cuando investigué, porque no me quedé solamente con eso que me estaban diciendo, solamente con eso que estaba leyendo. Y de eso se trata, por eso nosotros nos llamamos Centro de Investigación Torática. Por eso no nos llamamos Sinagoga Monte Sinai, Sinagoga Monte Sión, porque podemos decir, no estamos en el Sinaí, estamos en el monte de Sión, ¿verdad? No, es un centro de investigación porque no queremos quedarnos con eso que nos están diciendo o eso que leemos a simple vista. La palabra extendida de Har, que es monte, es la palabra Harar. Dice que esta palabra viene de una raíz que no se utiliza y significa surgir hacia arriba. Surgir hacia arriba. Yahú quería que pusiéramos un límite para que nosotros nos surgiéramos hacia arriba. Y podía verlo o empecé a verlo como algo, porque Yahú no quiere que yo crezca. Y no creo que Yahú no quisiera que yo creciera. Lo que Yahú no quería que yo tuviera era un complejo de superioridad. Que yo me expandiera tanto hacia arriba que me convirtiera en ese monito que usted está viendo ahí. Es un monito que se siente superior a los demás. En la historia de Renato y de esta señora, ¿qué hubiera pasado si Renato hubiera aprovechado su nivel de superioridad y se hubiera sentido superior a esta mujer? Renato hubiera dicho,
es un buen carro el que tiene. Seguramente es una mujer que tiene dinero. Quizá no era ni un asesino, ni un ladrón, ni un asaltante, ni un violador. Pero pudo muy bien haber aprovechado su situación superior hacia esa persona. Y haber dicho, bueno, fíjese, ni siquiera fue que llegó y le dijo, bueno, yo le puedo ayudar y le voy a cobrar tanto. No, ni siquiera en el momento en que la señora le dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Renato le cobra a esta mujer. Porque el corazón de Renato no tenía un complejo de superioridad hacia ella. ¿Cómo se manifiesta el complejo de superioridad? ¿Usted conoce personas que tengan complejo de superioridad? Y que este límite que Yahú quería que le pusieran a nuestro monte, al monte Sinaí, lo sobrepasaron y se sintieron superiores. Y sintieron que eran unas colinas que crecieron y crecieron y crecieron y estaban quizá en medio del desierto porque todos los demás eran inferiores a ellos. Fíjese que este complejo de superioridad se manifiesta con un exceso de orgullo. Están excesivamente orgullosas de lo que son, de lo que sienten que valen, de lo que creen y empiezan a tener un exceso de orgullo. Empiezan a despreciar a los demás. Son las personas con un complejo de superioridad empiezan a despreciar a los demás. Obviamente estas personas se sienten superiores. Vaya viendo las características y vaya viendo, no si conoce usted a alguien, si usted en algún momento tiene características que reflejan un complejo de superioridad. Estas personas que tienen complejo de superioridad juzgan e imponen sus ideas. Eso está mal hecho porque se debe de hacer de esta forma. ¿Por qué se debe hacer de esta forma? Porque lo digo yo. Estas personas siempre quieren tener la razón o siempre quieren imponer su opinión. O sea, ellas simplemente tienen la razón porque son ellas quienes lo están diciendo. Son arrogantes y altivos. Estas personas que tienen este complejo, un complejo de superioridad, son personas muy arrogantes y son personas altivas. Son personas que no pusieron un límite en su crecimiento de ese orgullo, de sentirse superiores ante los demás. Quizá a veces lo puedan ser, puedan tener mayor conocimiento, pero todo depende de cómo lo estemos empleando. Fíjese que normalmente estas personas caminan viendo a los demás hacia abajo. ¿Ha visto usted personas que caminan derechitas, pero ven a los demás como inferiores a ellos? Se dice por ahí que a los niños nos tenemos nosotros que bajar y hablarles a su nivel. No así, sino agacharnos. No me puedo ahorita agachar, pero que nosotros nos debemos de agachar a hablarle a los niños. ¿Por qué? Porque si no los hacemos sentir que ellos son menos que nosotros, nosotros a las personas debemos de tratar de hablarles a nuestro nivel. Claro, hay personas que son muy altas y personas bajitas como yo, obviamente no se van a agachar, pero no verlos por, como dicen por ahí, por debajo del hombro. Y a los niños, sobre todo a esos pequeñitos, a esos pequeñitos que nosotros estamos formando algo bien, bien importante que va a determinar mucha de su vida futura, es tratar de siempre hablarles. Cuando vamos a tratar con ellos, a darles alguna explicación o algo, no hacer que nos vean hacia arriba, sino bajarnos al nivel de ellos y hablarles nosotros directamente. Estas personas ni a los adultos les hablan así. Ellos son altivos. Estas personas ensalzan siempre sus cualidades. Estas personas son personas que lo que saben hacer lo ensalzan. Ellos presumen lo que hacen y que lo hacen bien. ¿Por qué?
porque ellos son especiales, porque ellos son, su idea es la mejor. Entonces ellos lo que hacen y lo hacen bien. Pensando en algún personaje del cual nos hable la escritura, del cual nos hable el Sefer, ¿qué personaje se le vendría a usted a la mente? Que hubiera tenido en algún momento de su vida un complejo de superioridad. Fíjese que yo cuando pensaba en Joseph. Joseph era un hombre orgulloso, era un hombre que se sentía más que sus hermanos, quizá era más que sus hermanos. Y Yahú lo había elegido para ser gobernador de Misraim, porque no fue que eso se formó, sino Yahú desde antes de la fundación del mundo, para eso lo había elegido. Pero no puso un límite al crecimiento de su monte. No puso un límite a ese que nos decía el monte, que era surgir hacia arriba. A ese surgimiento hacia arriba. Y cuando veía el verso decía, Beki dashto. Significa y apártalo. Pero significa también no apartarlo de separarlo, sino que lo hiciera Kadosh. Lo hiciera eso santo, como lo han traducido aquí. Ese crecimiento, ese límite que nosotros teníamos que poner para nuestro crecimiento, no debía de ser un complejo de superioridad. Debía de ser algo como lo que hizo Renato. Ese crecimiento que tuvo en su ser Renato. Renato no se sintió superior. Renato, eso que él era superior, porque era superior en fuerza, quizá tenía las herramientas necesarias, eso lo utilizó en favor de alguien más. Ese ser, eso interno de él era lo que estaba creciendo y no lo que se veía por fuera. Joseph tenía complejo de superioridad y lo demostró ante sus hermanos y provocó que sus hermanos sintieran envidia, que sus hermanos sintieran celos de él y que sus hermanos procuraran destruirle. ¿Qué actitudes tiene una persona que tiene complejo de inferioridad, de superioridad? Fíjese que esta persona tiene un sentimiento real de inferioridad. Cuando usted vea a una persona que aparentemente quiere sentirse mayor, lo más probable es que en el fondo él tenga un sentimiento de inferioridad. Estas personas son susceptibles, son fácil de herirlos. Es muy fácil herir a estas personas porque en el fondo lo que ellos están poniendo es una máscara enfrente de ellos para que los demás crean que tienen, que pueden, que su opinión vale. Entonces estas personas no son así. El fondo, su ser está tan dañado que han tenido que ponerse esa máscara. Conozco por ahí una persona que me decía que por tantas veces le habían fallado, tantas y tantas veces le habían prometido cosas que no le habían cumplido, que ahora simplemente ya no le importaba. Y no es que no le importe, es que se pone una máscara, se pone una coraza para decir, no me importa, no me importa, no me importa. Si me haces caso o no me haces caso, no me importa. Cuando en realidad le importa y le importa mucho. Y es tan fácil herirla, es tan fácil de ser herida esa persona que tiene que ponerse esa máscara delante de los demás, cuando su ser está siendo herido. Son personas que tienen un orgullo muy débil. Por lo tanto, estas personas tienen baja autoestima. Estas personas que usted ve, o si usted se identificó con alguna de estas características, quiere decir que usted tiene baja autoestima. Y hay que trabajar en ella. Tenemos que trabajar y tenemos que ayudar a aquellas personas que tengan esto.
Quien no siente la inferioridad no necesita exhibir superioridad. Si usted o yo no nos sentimos inferiores, no tenemos la necesidad de demostrar que somos superiores. ¿Por qué? Porque tenemos clara nuestra identidad, porque tenemos bien claro quiénes somos. Así como Yitzhak cuando le dijo a Rivka, eso viene de ti, yo sé quién soy, yo sé que Abraham oró por mí. Entonces yo sé quién soy. Él no tenía que andarlo demostrando, no tenía que andarle diciendo al mundo entero que en él estaba la bendición. Él sabía quién era. Hoy en día eso es lo que más nos falta a nosotros. Lo que más nos falta es identidad, entender quiénes somos realmente. Está el otro lado, está el lado contrario, el complejo de inferioridad. ¿Cómo se manifiesta este complejo de inferioridad? Falta de valor en sí mismo. Cuando yo tengo un complejo de inferioridad, siento que no valgo. Siento que todos los demás son mejores que yo. Estas personas intentan ser perfectos. ¿Por qué intentan ser perfectos? Porque lo que buscan es agradar a los demás. ¿Para qué? Para que los demás les den ese valor que a ellos les falta. Para que los demás puedan dar o ver en ellos lo que les hace falta. Ellos sienten que no valen. Entonces, para valer, yo tengo que tenerle a esa persona que quiero que me reconozca, quiero darle todo perfecto. Quiero ser perfecto. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad muy grande de reconocimiento. Creen que no hacen bien las cosas. Estas personas creen que lo que ellos hacen no lo hacen bien. ¿Por qué creen que no lo hacen bien? Porque han sufrido burlas y rechazos. Son personas que desde niños, desde que estaban formándose, estas personas recibieron o recibimos rechazos. Recibimos burlas de los demás, entonces nos sentimos y generan en nosotros inseguridades. Por eso es tan importante la formación en los niños. Por eso, esos primeros años en los cuales ellos absorben todo lo que nosotros les estamos dando son tan fundamentales. Son fundamentales en su vida para su desarrollo y para los adultos que vamos a formar el día de mañana. Veía hoy un pequeño video por ahí de la diferencia entre las madres de antes y las madres de ahora. Y cómo antes se disciplinaba a los niños, hoy no se les disciplina. Y se han formado una generación de niños que creen que lo merecen todo, con un sentido o con un complejo de superioridad porque se creen superiores a los demás, sin darse cuenta los padres de que están formando niños con una baja autoestima. Niños que necesitan reconocimiento porque ellos mismos no se reconocen a sí mismos lo que valen. ¿Qué más pasa con estas personas? Estas personas andan encorvadas y viendo hacia abajo. Estas personas, su interior se viene a reflejar en su exterior. Cada una de las cosas que nosotros nos afecta en nuestro interior, cada una de las emociones, cada uno del estrés, cada estrés que tenemos, cada preocupación que tenemos, viene y se refleja en nuestro organismo. Ya sea en una enfermedad, ya sea en una forma de ser. Fíjese cómo esas personas pues normalmente caminan encorvadas. ¿Por qué? Porque se sienten menos que los demás. Sienten que ellos valen menos que todos los demás. Al igual que los otros, es fácil hacerlas sentir mal. A estas personas es muy fácil que usted las haga sentir mal. ¿Por qué? Porque su nivel de autoestima, porque su nivel
de valor en sí mismas está sumamente bajo. Le vuelvo a preguntar, cuando usted piensa en estas características, ¿en qué personaje de la escritura puede pensar? Fíjese que yo pienso en Lea y en Rachel. Porque veo que ellas en un momento tenían uno y en un momento tenían el otro. Lea, ¿cómo se sentiría Lea de saberse poco querida por Jacob? Se sentía menos que su hermana. Y Rachel se sentía menos porque aunque tenía el amor de Jacob, no tenía hijos. Y era una lucha tremenda entre ellas dos. Tan es así que terminan dándole a sus siervas a Jacob con tal de sentirse más que la otra, con tal de no sentirse inferiores, cuando lo que denotaba era el gran vacío que había dentro de ellas. Un vacío que la escritora no nos lo narra, pero no sabemos cómo hayan sido tratadas por su padre, si en su infancia haya habido preferencia entre una y otra. Jacob tenía preferencia. Y eso es lo que provocamos nosotros con nuestras actitudes hacia los demás. Cuando nosotros mostramos preferencia hacia una persona en especial y a la otra la hacemos menos. A veces porque nos ayudan más, a veces porque nos dan más. Cuando las personas o cuando alguien va con frecuencia a un restaurante y deja una buena propina, le aseguro que lo tratan bien. Porque saben que es un buen cliente. Porque saben que la propina que me va a dejar él es buena. Y si hay alguien que me deja una propina menor, no lo trato igual. Entonces comienzo a hacer distinción. La escritura dice, no hagas distinción de personas. ¿Por qué? Porque provocarás en ellas un complejo de superioridad o un complejo de inferioridad. Puede ser que esa persona con tal de sentirse, de dejar de sentirse, porque en el fondo el complejo de superioridad, en el fondo es inferioridad lo que tienen. Puede ser que esa persona, para no sentirse inferior a los demás, empiece a pisotear. Y comienzan estas personas a pisotear a aquellos que los rodean. ¿Cómo o qué actitudes o cómo podemos ver aquellas personas que tienen sentido de inferioridad? Estas personas ocultan el dolor. A pesar de que algo les esté doliendo, tratan de ocultarlo para no sentirse menores. Creen que nunca estarán a la altura de los demás. Estas personas con complejo de inferioridad, ellos sienten que nunca van a estar a la altura de los demás. Yo nunca voy a ser como es ella. Yo nunca voy a ser como es él. Porque yo soy menos. Porque en mi infancia me dijeron tantas veces que no valía. En mi infancia se burlaron tanto de lo que yo hacía que hoy me lo he creído. Y he sentido que nunca voy a estar a la altura de los demás. Estas personas se muestran, su actitud es una actitud sumisa. Hacen lo que los demás les dicen que hagan. ¿Por qué? Porque necesitan que ellos vean que los obedecen. ¿Para qué? Para que los reconozcan. Todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Obviamente no lo dicen, pero todo lo que les pida su jefe, su papá, su esposo, su amigo, lo hacen. ¿Para qué? Para agradarlo. Para que él pueda ver en ellos que ellos sí hacen las cosas y les dé aunque sea un poco de reconocimiento. Estas personas necesitan aprobación. Son personas que necesitan ser aprobados o que lo que hacen los demás lo aprueben. Para sentirse que valen. Y entonces como ya tengo la aprobación, entonces ya ahora sí lo puedo hacer. Son personas que tienen mucha dificultad para superar adversidades.
Estas personas tienen dificultad para superar las adversidades. Todas aquellas cosas que se les dificultan, todas aquellas cosas muy difícilmente las superan. Pero ¿sabe una cosa? Todos nosotros tenemos estas dos cosas. Hay momentos de nuestra vida en los cuales tenemos un complejo de superioridad y hay cosas en las que nos sentimos superiores y comenzamos a actuar como superiores a los demás. Y hay veces en las que nos sentimos inferiores. Estas dos cosas están dentro de nosotros. Hay que ponerles un límite y no permitir que suba mucho la superioridad ni que baje mucho la inferioridad. Tienen que estar equilibradas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la superioridad y la inferioridad. ¿Cómo se sentiría Renato al ver a una mujer de edad avanzada, quizá a la que podía haber asaltado, a la que podía haber robado, a la que podía quizá haber secuestrado? Se pudo haber sentido superior a ella. ¿Y cómo se sentía esa mujer? Se sentía quizá inferior a Renato. Quizá pudo haber pensado, ¿qué voy a hacer yo contra este hombre tan grande? No tengo ni la menor oportunidad de defenderme. Pero tuvo que existir un equilibrio entre estas dos cosas. Por un lado, tenemos la superioridad y la vimos en Joseph. Joseph tenía un complejo de superioridad. Acompáñenme a leer Mishlei capítulo 29, verso 23. Dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El que es altivo, como en su interior existe, aunque no lo quiera aceptar, existe ese sentirse inferior a los demás, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano, eso que está en su ser, porque su ser, lo que tiene delante de él, lo que tiene en él está dañado. No ha pasado por el hospital para que su ser sea sanado. Entonces, él se siente inferior y lo que hace es ponerse una máscara de superioridad, comenzar a humillar a los demás, comenzarse a sentir superior, a ejercer, porque Yahuwah a todos nos da habilidades, entonces eso es lo que él es bueno, comienza a sentirse superior y en lugar de compartirlo, empezar a pisotear a aquellos que están abajo de él. Aquellos que quizá no tienen el mismo conocimiento que él. Aquellos que quizá batallan más que él. Todos hemos estado en algún momento de nuestra vida en esa situación. Quizá porque yo tengo las habilidades que no tienen los demás. Quizá porque yo conozco más en un tema que los demás. Quizá porque hoy necesitas tú de mí. Y entonces te pisoteo y aquello que quizá yo sentía o me siento tan inferior, pero en este punto sé más que tú, entonces aprovecho y compenso esa inferioridad con una superioridad en aquel que es en un aspecto de la vida inferior a mí. Vamos a leer Mishlei capítulo 18 verso 12, dice, al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. ¿Por qué al fracaso lo precede la soberbia humana? Porque esa soberbia es un sinónimo o es lo que quiere disfrazarse. La soberbia la inferioridad se está disfrazando de soberbia. Y tarde o temprano esa máscara de soberbia se va a caer de él. Y entonces va a regresar a su estado natural, a su estado que tiene antes de pasar por el hospital.
Se siente superior, pero se convertirá en esa inferioridad. O bien es una persona que siente ese complejo de inferioridad. Así como Rachel, así como Lea. Ellas sentían un complejo de inferioridad. Una se sentía inferior a la otra porque no tenía hijos. Otra se sentía inferior a su hermana. ¿Por qué? Porque su esposo amaba a la otra. ¿Cuál será el equilibrio entre estos dos puntos? ¿Cuál será el equilibrio que hoy en día nosotros tenemos que encontrar? El equilibrio es la humildad. Si usted leyó el verso, dice, a los honores los precede la humildad. Y el otro dice, pero el humilde será enaltecido. Y cuando hablo de humildad, no estoy hablando de falta de dinero. Porque normalmente nosotros, o muchas veces decimos, ay, es una persona muy humilde. Es una persona que no tiene dinero. Pero la humildad no significa escasez de dinero. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Yo diría que también ha desarrollado una conciencia de sus virtudes, ha desarrollado una conciencia de lo que ella es buena, de sus debilidades, pero también de sus fortalezas. Eso es la humildad. Cuando yo logro entender entre las cosas en las cuales yo soy fuerte, las cosas en las cuales soy débil y cuáles son mis limitaciones y actúo con ellas, en consecuencia de ellas, entonces yo he logrado un equilibrio y no me siento superior ni tampoco me siento inferior. Me doy cuenta de que Yahweh ha puesto en mí virtudes, ha puesto errores, porque también tengo debilidades. No puedo decir que yo soy perfecta. No puedo decir que nadie somos perfectos. Yo tengo debilidades y también tengo fortalezas. Y cuando yo entiendo que esas fortalezas yo las puedo, mis debilidades las puedo compensar con esas fortalezas, sin necesidad de que mis fortalezas, para que mis debilidades no se noten, entonces con mis fortalezas pisotear a los demás. O sentirme menos porque tengo debilidades, dándome cuenta de que tengo también fortalezas, entonces yo lograré la humildad. Fíjese que en Efesios, capítulo 4, verso 2 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Cuando nosotros entendamos y comencemos a ser tolerantes con los demás, a no verlos ni desde arriba ni desde abajo, sino a nuestro nivel, entendiendo que cuando el otro necesita de mí, yo lo puedo ayudar. Y cuando yo necesite de otro, también puedo tener la confianza. Ha de haber sido feo para la señora esta que estaba en el carro estar a la mitad de la carretera y pensar en que quizá Renato lo que quería era secuestrarla, violarla, matarla, robarla. Pero entender que hay gente que realmente puede brindar la mano a los demás. Cuando entendamos eso, entonces nosotros estaremos en equilibrio. Entonces podremos tener un equilibrio entre lo que creemos que somos y lo que somos realmente. Entre fortalezas y debilidades. Tenemos que entender que tenemos ambas. No es que yo soy perfecta. No es que yo soy totalmente imperfecta. No es que yo en todo me equivoco. No es que todos los demás valen más que yo. Yo valgo igual que todos los demás, porque todos los demás también tienen virtudes, pero también tienen errores. Porque tanto ellos como yo
tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sabe que la armonía en la música es cuando todos los instrumentos se escuchan bien. No importa que de repente los chelos destaquen en una pieza y que los violines tengan que bajar su volumen. La pieza se escucha perfecta. ¿Ha escuchado una orquesta sinfónica? Yo tengo primos músicos y he tenido la oportunidad de escuchar orquestas sinfónicas. Y se escucha hermoso. Y ninguno se siente más que los demás. Ninguno, por ser principal de sección, siente que es más que los demás. Quizá hay muchos violines. Quizá hay muchos chelos. Sabía que solamente hay un piano. Sé que al menos en una que eligieron ahorita hay 14 chelos. Hay como 15 violines y hay un piano. Pero ese piano les marca a todos lo que deben de hacer. Y una persona que a veces nosotros la vemos y solamente mueve las manos, está dirigiendo a todos. Y él no es más que los demás. Y cuando termina su presentación, se levanta y agradece al público, pero señala al resto de su equipo. Porque hay una armonía entre ellos. Han logrado un equilibrio perfecto. Cuando se escucha más uno que otro, o uno quiere destacar más que el otro, toda la orquesta se viene abajo. Cuando usted piensa en humildad, le voy a preguntar nuevamente, así como los otros dos, ¿en quién piensa? ¿Quién es un personaje que fue humilde? Cuando yo pienso en Moshe. Acompáñenme a leer Bemidbar, capítulo 12, verso número 3, dice: y aquel varón, Moshe, era muy manso. La palabra que utiliza para manso es la palabra anav y significa también humilde, más que todos los Adam que había sobre la Adama. Moshe, un hombre que tuvo la oportunidad de que Yahweh exterminara a todo Israel y que de él saliera una nueva descendencia. Y quizá de decir, ok, mis hijos yo los voy a educar bien, ahora estos no van a ser rebeldes, estos no van a estarse quejando por todo. Ok, Yahweh, me escogiste a mí. Yo, ¿por qué? Porque soy superior a todos los demás. Dijo, no. Esta orquesta no se va a deshacer. Esta orquesta va a seguir funcionando. Tú lo sacaste y tú eres el director de la orquesta. Afínanos, afina los instrumentos. Dile a los chelos que bajen el volumen. Dile a las percusiones que no toquen tan fuerte. Esa sección de alientos que por favor toquen correctamente. Porque ninguno es superior al otro. Ninguno, por muy bonito que toquemos, somos superiores a los otros. En el momento en el que nos sintamos menos que los demás, echaremos a perder toda la orquesta. En el momento en el que nos sintamos inferiores a los demás, echaremos a perder esa pieza musical. Que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos guarde, que Yahweh nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos conceda mucha, mucha paz. Shabbat Shalom, muchísimas bendiciones.